futuro, del pasado. Yo no sé de qué etapa son ustedes. La cuarentena los ha dejado un poco choqueados, me parece. No pasa nada. Estamos tratando de tratar de Sabanito. De ver algunos aspectos, ¿ok? Perfecto. Vamos a ir a la plasticidad. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que vendría a ser el tema de las células del sistema inmune. Aquí vemos un pequeño gráfico en la cual APC, en la NAIP CD4, y de acuerdo al influjo que vimos de ciertas citocinas en diferentes nichos, en diferentes ambientes o diferentes condiciones, porque hablamos nichos, ambientes y condiciones. No es lo mismo el nicho dérmico que el nicho intestinal. No es lo mismo el ambiente proinflamatorio, ¿vale? Que un ambiente en el cual requieras, por ejemplo, células reguladoras, ¿no? Las Treg. Entonces, no, es diferente el ambiente que puede ocurrir. Entonces, son ambientes y las condicionantes también. Es decir, ¿qué requiero ese instante para que mi inmunidad funcione? ¿Ok? Entonces, aquí vemos el gráfico, en este caso, de este punto. Vemos que estos diferentes influjos van a producir diferentes factores de transcripción de estas células y esto va a hacer que se genere ciertas citocinas, ¿vale? Dentro de su génesis para que estas tengan una función. Por ejemplo, aquí tenemos las TH22, las TFH, TH17, TH1, TH2 y TH9. Ahora, la FOXP3, las ITREC, vean, bloquean a todas las células prácticamente. Ve interacción también con la FOXP3, con la TH2, con la interleuquina, pero con la TH1, con la TH17 y la TFH, por ejemplo. Proliferan. Aquí están las funciones de cada uno. La TH22, por ejemplo, que decíamos, ¿no? Inflamación tisular, eliminación de parásitos extracelulares y alergia. La TFH es en la inmunidad humoral respecto a temas de autoinmunidad, inmunodeficiencia y temas de respuesta antitumoral. En tema de inflamación, la 17, con hongos, bacterias y demás, ¿vale? Luego también tenemos el respecto a la presentación antigénica en TH1, inmunidad humoral y alergia, el TH2, es decir, de forma resumida, ¿no? Mucosa, autoinmunidad y cáncer. Habría que ver cada uno qué función tiene en las diferentes, obviamente, no patologías, pero sí respuestas, ¿no? Veamos cómo podemos ver esto. Joder, perdón. Ya. Aquí ocurre, por ejemplo, el TCR con la parte del no antigénico, digamos, las citoquinas, como ocurre aquí el TCR con el antígeno, por ejemplo. Aquí ocurre esto, las citocinas, cómo va a estimular, cómo producen diferentes mensajeros dentro de la célula para que éstas produzcan un recondicionamiento de sus segundos, de sus factores de transcripción en el núcleo, por ejemplo, estos factores físicos del núcleo, que van a producir ciertas sustancias para este tema de direccionamiento de la célula hacia un tipo de respuesta. Aquí está el tema de cambios en el tema de modificación, por ejemplo. Un poquito lo conocen por biología molecular ustedes. El tema de la parte TF de las modificaciones, que hacen el refuerzo, la promoción, sobre el RNA, POL, el exón 1, exón 2, cómo se va a expresar en los genes, cómo va a haber un recondicionamiento de estos y demás. Que sí son aspectos que ustedes lo conocen, estos bajo condiciones normales y estos bajo condiciones de enfermedad. ¿Cómo puede ocurrir esto? ¿Ok? No vamos a entrar en detalle porque no vale la pena realmente entrar en ese detalle grande, entre comillas, ¿vale? Aquí está la parte de epigenética que una vez hemos comentado con ustedes qué podía ocurrir con la epigenética respecto a los genes que se transcriben, la modificación de los nucleosomas y demás. Por lo tanto, estos aspectos obviamente tienen mucho que ver con ese sistema de plasticidad. Aquí vemos otro gráfico en el tema de plasticidad de las TH, TFH, TH2, TREC, TH17, TH1. Veamos cómo ocurre esta flexibilidad de cambio respecto a factores de transcripción de TBET, FOXP3, que si una célula podría cambiar, inicialmente la teoría dice que no, que si con una célula ya se combina una célula definitiva es muy difícil que cambie, pero sí podría ocurrir algunos aspectos de modificación en su función dentro del ambiente. ¿Vale? Aquí tenemos otro, por ejemplo, lo que es en vivo e in vitro, los dos aspectos. ¿Vale? Aquí experimentos o referencias sobre lo que ocurre con la plasticidad de las células CD4 alfa beta, porque tenemos las gamma delta que serían de la inmunidad innata en este caso. Aquí veas que produce interferón gamma, interleuquina 4, veas aquí el interleuquina 17, interleuquina 4, ¿cómo podría ocurrir esto? Unos dicen que sí, otros que no.
Entonces, ¿cómo se puede modificar, entre comillas, de acuerdo al medio ambiente, algunos de estos tipos celulares? Entonces, aún todavía están en dilucidarse muchos mecanismos de cómo unos con otros pueden interactuar o cómo se puede cambiar. Aquí ves un mapa un poco quizá más complejo sobre la TH1, por ejemplo, cómo actúa con TH1, TH2 podría ser esa variación, el TH2 podría estar con TFH, TH17, cómo puede cambiar este ambiente, esta polarización. Vean cómo polarizan de menos, de más a menos polarizado y la plasticidad. ¿Cómo puede ocurrir este aspecto? ¿Ok? Entonces, obviamente, ese tema de cambiar no pueden ver ustedes en el futuro. Ahora actualmente no tenemos eh, las herramientas quizá o no tenemos ahorita ese concepto para poder decir, aquí tenemos lo mismo, ¿no? La parte de genómica con cómo puedes ver los knockouts de, por ejemplo, de RNA de secuencias, transcripción, interacción, complejo, etcétera, y cómo va a ocurrir este aspecto. Por lo tanto, es bastante plástico este sentido. Eso quiero explicarles un poco para que en el futuro digan, no, pero este H17, pero un cacho, puede ser que cambie esto, puede ser que se modifique esto y puede ser que ocurra esto, ¿vale? ¿No tienen dudas, preguntas sobre la plasticidad de las células T? En este caso, las subpoblaciones. Aquí vemos un poco más de subpoblaciones que ya hemos visto anteriormente. Es una colitis, por ejemplo, como el TH17 se focaliza en la diabetes, psoriasis, artritis, cómo puede estar un TH17, Treg, el desbalance en estos dos. El balance es importante en el sistema inmune, es decir, qué respuesta tienes más y qué respuesta tienes menos. Entonces tienes que poner con una balanza a favor de cuál va ese tipo de respuesta. ¿Se entiende? Y tenemos una respuesta mayor TH1 y TH17, por ejemplo, está implicado esto en colitis ulcerosa, en enfermedades de tipo artritis, esclerosis múltiple, diabetes, cáncer y infecciones. Pero si tienes, por ejemplo, un aspecto más TH-REC, por ejemplo, aquí, en este sentido, más polarizado, por ejemplo, sí te puede dar un tema de diabetes, psoriasis, artritis y rechazo a injerto, digamos. Si fuera un TH17-TR1, por ejemplo, aquí, puede ser más contra bacterias, helmintos y demás. Entonces, ese balance de células, a qué vaya, a qué polariza, es lo que te va a condicionar. Ahora, no hay un patrón un inmunológico, por ejemplo. Por ejemplo, no hay un patrón inmunológico en este caso. No hay un patrón de qué te puede decir, este tipo de respuesta, este tipo de células te va a condicionar. Es un poco difícil, un poco complicado, ¿se entiende? Obviamente el sistema inmune está implicado en todas las patologías, en todas prácticamente. Decir, este tipo de células es mayor, no lo sabes. Por ejemplo, la glucosa, la insulina y demás. Una consulta, ¿qué hace la insulina con la glucosa? Pregunta de segundo año para ustedes. La internaliza la célula, doctor. ¿Vía qué? Buena respuesta. Súper. Pero ¿vía qué? ¿Cómo lo internaliza? Vamos, ayudan a sus compañeros jóvenes. No es un gráfico, pero igual, ¿ya qué? ¿Qué sería esto? De aquí está en color amarillo. Con ese glucose en puntitos verdes y abajo en color amarillo. ¿Qué sería? ¿Será un canal GLUT? ¿O me equivoco? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Es un canal GLUT, ¿no? Ahora, dependiendo qué canal GLUT es, hay el canal GLUT del 1 al 9, hay algunos que son independientes de glucosa, otros son dependientes de glucosa. Entonces, ya tarea para ustedes para aprender cuáles son. ¿Por qué es importante? ¿Qué órganos nuestros son dependientes de glucosa? Es decir, de GLUT, de canales GLUT dependientes de glucosa y de insulina. ¿Cuáles son? ¿Uno tiene idea? El gráfico lo dice y todo. Musculares, uno. Las células adipocíticas. ¿Perdón?
las neuronas. No, son dependientes del GLUT, de la insulina a la neurona. Gracias a Dios son independientes, porque no tendrías pacientes con diabetes que medio ya choqueados actualmente con el tema. Así es independiente el cerebro de GLUT, ¿vale? Entonces, bueno, en su mayor parte, realmente, ciertos receptores que quizás estén dependientes de él, ¿no? 5 que se ve implicado, pero después todos los demás son independientes, ¿no? Entonces, el músculo esquelético, el corazón, tejido adiposo sí es dependiente y dependiendo, ¿no? El GLUT2, por ejemplo, se encuentra a nivel de las islotes pancreáticos para determinar los niveles de glucosa, el 4, 5 y demás pueden responder al nivel de insulina. En este caso, ¿por qué les corresponde eso? Porque se activa con un nivel elevado, por ejemplo, el NLP3 en la célula PROB, en la B cell. Se incrementa, la glucosa se incrementa y por lo tanto los niveles, y eso activa el NRP, que es parte de qué receptor de inmunidad innata, ¿de cuál es? De los not-like receptor, ¿no? Esto hace que se produzca transcripción, se libera interleuquina 1 beta que has visto. ¿Y qué otra interleuquina más se produce generalmente con la 1 beta? Jóvenes, estamos a 3 días de nuevas clases. Tienen que estar así, pilas. 18 generalmente se elimina con esta. Entonces tienes este interleuquina 1 beta y eso puede provocar, por ejemplo, este aspecto puede provocar la secreción, disminución de secreción de insulina y la induce el apoptosis de las células beta, por ejemplo, la diabetes. Aquí es el receptor alfa de interleuquina beta, que se trata, por ejemplo, para evitar este aspecto, ¿vale? Para romper esto, digamos, porque no se uniría la 1 beta, bloquearías ese receptor. Obviamente los macrófagos que proliferan y demás también pueden producir esta interleuquina. Es un mecanismo, por ejemplo, para una enfermedad en la cual tú puedes ver cómo una célula actúa. ¿Se entiende? Aquí tienes otro aspecto, las dendritic cells con las B cells, por ejemplo, cómo actúan las células con virus CD8. Aquí tienes el ambiente de mecanismo de la destrucción de las células beta, células plasmáticas, etc. Es un mecanismo, pero no hay un patrón, por ejemplo, no hay un patrón que te digas esto. Aquí tienes el macrófago, aquí tienes la célula beta, me parece, beta cell, sí, aquí está cómo interactúa con la célula NK, cómo actúa con la célula, con la CD8, pero la CD8 dirigida a destruir las células beta, es una específica en este caso, y las células CD4 dirigidas a destruir también la célula o liberar citoquinas para destrucción de la célula beta. Cuando lo va a hacer directamente esta, se llama la CD4 diabetogénica, la CD8 diabetogénica, la NK, que libera degranulan esto citotoxicidad y va a eliminar las células beta. Aquí tienes el macrófago también que tiene como diana la célula beta, interleuquina 1 beta, 2, interferón gamma y TNF, y obviamente productos microbianos que pueden actuar vía teloidal receptor y obviamente activación de noelar receptor, por ejemplo, y ese efecto, ¿no?, que podría ocasionar. Por lo tanto, esto puede ser que exista un aspecto de, vean, aquí está la célula dendrítica que está actuando, entre comillas, a través de este BE14 péptido, que sería parte de esta formación de la insulina, proinsulina y demás componentes. Por lo tanto, esta célula que va a primar, se va a activar contra este primate, va a hacer que esto interactúe con la CD4 y la CD8. ¿Ok? De esa forma. Entonces vemos que los mecanismos son interesantes en ese sentido. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas sobre la plasticidad de las células TCD4 helper o ninguna? Aquí está otra nueva, la TFR, la T-Follicular Regulatory. Vean, todos nacen como TH0. En el timo va a ser un CD4 inmaduro, luego puede producirse una T-REC, y esa T-REC se diferencia en T-REC como tal y TFR, T-Follicular Regulatory, que está en una célula reguladora folicular. Luego las TH0 como tal, esta es la CD4 inmadura, la pluripotente, digamos. En TH0, y luego en T-REC puede ser directamente, pero también TH0 se puede convertir a su vez en TH1, 2, 17, 9, 22, TFH, aquí también, y PTREC, digamos, la periférica, ¿vale? Es la tímica, por así decirlo, es la plasmática, esta es la tímica, y la TR1, que también se nombraba hace mucho. ¿Vale? Entonces vean cómo puede ocurrir esta plasticidad. Aquí veamos con qué interactúa. Está interactuando con virus, por ejemplo, y bacterias. Esta actúa con parásitos y actúa con alergenos.
Este actúa con hongos y con bacterias, este con bacterias y alergenos, este con hongos y bacterias, y este interactúa con todos, obviamente, para ese tema. Vean que la TH17 puede tener una plasticidad de rutas, dice que sí, que puede cambiar a diferentes ambientes, a células de acuerdo a su ambiente, porque recordemos que para la estimulación del TH17 necesitas Transforming Growth Factor Beta, que es un papel importante para las Treg. Entonces tenemos las ITREG, que vendrían a ser, entre comillas, la ITREG, la química natural, y otro la modifica, la adaptada, digamos, la plasmática. Como decía, las células dendríticas, por ejemplo, pueden derivar de monocitos y también pueden venir de un precursor único. Entonces hay muchos aspectos en este tema de plasticidad de acuerdo al ambiente y cómo se encuentra. Las señales que les van a condicionar este ambiente, ¿vale? La secreción que tienen, las moléculas de superficie, es importante esto saber. Cómo yo sé que es una TFR, por ejemplo. Lo que expresa CTLA4, ICOS, CXR5 y PD1. ¿Cómo sé que es una TH9? Expresa CCR6, CCR3, CXR3. De esa forma yo puedo saber qué tipo de célula o molécula es y también puedo ver qué produce. Entonces yo sé, por ejemplo, que es una TH9 porque produce interleuquina 9, CCR6, CCR3, CXR3. ¿Ok? Entre los factores de transcripción, aquí está el TBET, GAT y demás. ¿Cuáles de ellos se expresan? Vean que todas las reguladoras tienen FOXP3 por defecto, ¿vale? ¿Ok? Y luego los cofactores, en este caso claves, entre comillas, además del TBET, se tiene STAT1,4, BCL6 y EOMES. Tiene BCL6, STAT3 y demás. Por lo tanto, una célula, como ustedes deben saber, tiene varios segundos mensajeros de transcripción y estos son los que se van a expresar para determinar una expresión, una molécula de superficie o una secreción, ¿vale? Inducidos por este ambiente. Por lo tanto, este gráfico realmente muy bonito para tratar de comprender cómo ocurre la plasticidad de las células y demás. Aquí también tienes una señal que te dice dónde es periférico, ¿vale? En este caso, entonces en la periferia, este es a nivel central, ¿no? A nivel de timo, ¿ok? Qué lindo gráfico, me ha encantado este gráfico. ¿Vale? Doctor, una pregunta. Dime. En caso del TFH, ¿cuál sería el factor desencadenante para que el TH0 se convierta en TFH? Uno, que se encuentre con el antígeno, y puede ser a cualquier antígeno. Dos, que haya en el medio, entre comillas, que esté en el ambiente, interleuquina 21, interleuquina 6, interleuquina 27, interleuquina 12, más o menos en esa proporción. Y que se exprese en la célula BCL6, STAT3, CEMAF, TCF1, IRF4, LEF1, ASC2 y NFAT2. ¿Se entiende? Que si tiene que estar encontrándose con alguien. Luego tiene que ver estas citocinas, las señales introductorias, por así decirlo, instructivas. Luego tiene que expresarse este marcador principal, el BCL6, y otros cofactores como estos, para que luego esta célula produzca, ¿qué? Interleuquina 21, interleuquina 10, y exprese en su superficie CXR5, PD1 y 40L. No sé si se me deja entender, señorita. Sí, doctor, ahora sí le entendí. Muchas gracias. No, porque alguna duda, pregunta, chicos, pueden preguntar el rato que quieran, por favor. Ya. Por el momento no. Ay, perfecto. Aquí, por ejemplo, tenemos TFH, que es de las células helper, inflamación son la 1, la 2, la 9, la 17. Preparación de tejido entre la 17 y la 22 y que frena el sistema inmune, la T reguladora. Más o menos ya tenemos que comprender ese aspecto siempre importante. Inflamación, interleuquinas principales, interferón gamma, interleuquina 4, 5, 13, 9, 17, 22 y 10, digamos, es una reguladora que funciona en la reparación de tejido más que otra cosa. 22 y TNF-alfa, interleuquina 10, Transforming Growth Factor para el efecto inmunosupresor y colaboración interleuquina 21 con BCL, digamos, y estos factores de transcripción. Estos son los NAPE, y aquí son otros tipos de precursores para el tema de inmunidad innata, innate lymphoid cells 1, 2, LTI y el innate lymphoid cells 3, el tipo NCR. Entonces, otra forma de ver también la plasticidad de las células del sistema inmune, ¿vale? Vale, ahora entramos a algo interesante que es la citometría de flujo. ¿Alguien ha escuchado ese concepto de citometría de flujo? Sí. ¿Alguien escuchó? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Qué más o menos es la citometría de flujo?
¿Alguna idea? Utiliza un tipo de láser para ver y diferenciar las células según su morfología. Ya, según su morfología, ¿qué más? Eh, Nos ayuda a determinar el número de células y también el porcentaje de células vivas. Ya, ¿qué más? Si no me equivoco, se hace en muestras de sangre, también de la médula ósea. Ya, no está mal. ¿Alguien más? No está mal la respuesta de momento. Básicas, pero no está mal. Digamos. ¿Alguien más? Ya es lo que vemos en sintometría. Este es un gráfico de puntos, un dot plot. Pero cada punto significa, no una, sí una célula, entre comillas, pero más una expresión dentro de la célula. Aquí tienen lo mismo expresado en porcentajes, de acuerdo a un gráfico. De 161, ves cuántos están, ven en la parte inferior. Negativos y 100% positivos, van a ver que está en la parte superior. Son expresiones simplemente porcentuales. Aquí ven aquí arriba números. 11,9%, 9,73, 9,54, 68. Por lo tanto, este grupo de células es CCR6 negativo y 661 negativo en su mayor parte, 68%. Que únicamente corresponde al CD161 en un 11%, al CCR6 en un solo positivas para uno solo, me refiero, a un 9, pero doble positivas a un 9,73 porque es CCR6 positivo, CD161 positivo. Y tomamos en cuenta todas las 161 deberíamos sumar esto un 20%, todas las CCR6 positivas deberían sumar esto un 18-19% aproximadamente. Simplemente es una matemática y se acabó. Para ver esto necesitamos un equipo. Citómetro de flujo. Lo que sea su compañero, morfología, lo que sea su compañera, saber qué tipo de célula es. ¿Cómo yo averiguo esto? Muy simple. Tenemos aquí una muestra de células sobrenadantes. Tiene que ser un flujo, pues se llama flujo. Ese flujo es un líquido, ¿vale? Generalmente es líquidos de cultivo, ¿vale? Para mantener las células vivas. La idea es que se mantengan vivas o muertas, depende. Puedo trabajar con vivas o muertas, dependiendo de qué quiero averiguar, entre comillas. Lo que se hace es que pase por un flujo como una aguja y mientras pasa hay un láser que choca contra la célula. No le va a dañar el láser a la célula. Lo que va a hacer es que se vea su tamaño y su complejidad. Es decir, vamos a ver el tamaño de la célula y cuántos gránulos tiene adentro. 2. Luego, para determinar qué célula es, tengo que utilizar anticuerpos monoclonales, estos anticuerpos que van contra un tipo específico de antígeno. Ese anticuerpo monoclonal puede estar marcado, tiene que estar marcado para la citometría de flujo aquí en la parte constante o FC, la cristalizable, tiene que estar marcado con un fluorócromo, con un citócromo, que es una molécula que emite luz. Cuando choque el láser, emitir luz. ¿Alguna vez has visto alguna polera fosforescente, algún color fosforescente, algún marcador fosforescente han visto o no? ¿Conocen? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, ¿qué pasa con el fosforescente? ¿Cuál es su particularidad? Que brilla. Ya, pero vamos, el oro igual brilla, ¿no? La plata igual brilla. Es que no me sirve mucho ese concepto. ¿Alguien más? Si se ponen crema en la cara, igual brillan, por si acaso. Una que sea bastante oleosa, ¿no? Es que es muy notorio en la oscuridad y estos tienden a ¿Por qué ser es más. notorio en la oscuridad? ¿Por qué? Doctor, es porque almacenan la luz. Muy bien. ¿Y luego qué hacen cuando almacenan? Emiten luz, ¿no? Es decir, la capacidad fosforescente es que almacena y luego emite. ¿Por qué es de color verde y por qué es de color rojo y por qué es de color naranja? Entre comillas. Vamos, pregunta básica de física de segundo año de medicina. ¿Cómo se diferencian los colores? Y pregunta básica de función del oxímetro de pulso también es eso. ¿Saben lo que es un oxímetro de pulso? ¿Han visto alguna vez? ¿Se ubican?
Es un aparato para el dedo, bueno, generalmente tenemos que tener en el comercial dedo, y emiten una luz, ¿no? ¿Y cómo sabes que es color rojo, amarillo, azul? ¿Cómo saben? Joven, no pueden responder eso. Por la longitud de onda. Cada longitud de onda corresponde a un color, por eso es que nuestro cuerpo puede ver diferentes colores. Todos los cuerpos que se ven tienen luz, o reaccionan a la luz, imitan una longitud de onda diferente. Por lo tanto, la variabilidad entre un color naranja fuerte o naranja débil es por la longitud de onda. Lo mismo ocurre con la citometría de flujo. Estos están con ciertos citócromos que emiten a cierta longitud de onda y se detecta como diferentes colores dentro de la computadora, ¿vale? Aquí tenemos los 3 láseres, por ejemplo, en este caso, que se emite. Aquí tienes el forward scatter, es adelante, el side scatter a un costado, tamaño, complejidad. Aquí tienes los fotodetectores, aquí están, fotomultiplicador, fotodetectores. Aquí ves la fluorescencia que tiene cada uno. Puede ser un color naranja, un color rojo y demás. Aquí está el tejido. Y también con esto puedes separar células, ya sea las madres o no. Entonces puedes separar con esto. Ahora ya no sé exactamente hacer eso. Eso te ve esto. Células que se marcan con 62L, con 8 FOXP3 CD25 respecto a 45, por ejemplo. CD4 con CD8 un poco difícil, doble positivas, ¿no? Es muy raro. ¿Por qué sería raro doble positiva CD4, CD8, jóvenes? Jóvenes, ¿por qué sería CD4, CD8 doble positiva? Es un poco raro. Vamos, que alguien respóndame. ¿Estamos en clase? ¿Se escucha mi voz? Sí, doctor. Ya, ¿por qué sería imposible casi CD4 y CD8 positivas en sangre periférica? No puedo seguir sacando la respuesta a tirabuzón, por favor. Van a hacer que me jubile antes de que cumpla 20 años en la universidad de docente. Porque no puede haber células helper y citotóxicas a la vez. Que sí es una fusión de células citotóxica y a la vez helper. Muy raro, no ocurría. Sí podría ocurrir en temas de células tumorales, en células cuando están en la génesis, en linfopoiesis, sí, quizá podría ocurrir. Pero en sangre periférica es muy raro, pues no hay 4 y 8. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje de las células CD4, helper aquí? Voy a abrir más grande. Quizás están viendo mal, no sé. Los que tienen celular pueden acercar la pantalla, hacer que amplifican la pantalla. Se puede abrir la pantalla, se puede hacer, con los dedos haces y abre la pantalla. Y se puede ver buena calidad, porque es buena calidad esta imagen. ¿Cuántas helper hay aquí? En el gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, gráfico 4. En este gate 4, ¿cuántas células CD4 tiene esta persona? Entre comillas. En porcentaje, se ve al tiro. No se ve bien, doctor. Ahora se ve bien. ¿Cuántas células CD4 tenemos? En porcentaje. ¿Ven los números, jóvenes? Sí, doctor. Ya, ¿cuánto es de CD4? Está al tiro. Simplemente CD4 positivas, helper. Bueno, ok, no pasa nada. Eso me recuerda a una compañera que está dando clase posgrado en la UNSA. Son jóvenes médicos residentes. Pregunta y nada responde, o solo uno o dos. Pienso que puede ser hasta porque somos bolivianos tal vez, es mi duda, no lo sé, esperemos que no sea así, o que no sea generacional. Que si el estudiante gringo se desvíe por responder, el europeo también, aunque sean millennials igual, son digamos, bastante activos, de hecho le tienes que cortar porque te responden por demás, digamos, bueno, el francés más que todo.
Los demás sí te dan respuestas puntuales al estilo gringo o alemán, digamos, tal, es tal, y se acabó. Mientras el francés da un poco como lo latino, ¿no? Tenemos ese origen latino que te da más charla, ¿no? Bueno, ¿y qué decir los caribeños? Vamos, hoy se te contarían hasta la historia del CD4. Aquí vemos 4 cuadrantes. Cuadrantes inferiores, cuadrantes derecha y cuadrante izquierda. Esto te va a dar origen a 4 ambientes o 4 cuadrantes. Doble positivas para 8 y para 4, aquí. Simple positivas para 4, estas. Simple positivas para 8, estas. Y doble negativas, estas. Por lo tanto, tienes 4 subpoblaciones, las 8 positivas, 8 y 4 positivas, solo 4 positivas y doble negativas, 4 y 8 negativas. Estas células de aquí se podrían expresar de acuerdo al marcador que es CD4 y CD8, se expresaría esta como célula T, CD8 positiva, CD4 negativa. Técnicamente esta debería ser la CD8. La CD8, ¿a qué tipo de célula corresponde? ¿Cuál es su otro nombre de la CD8? T, CD8, alfa, beta. ¿A qué corresponde? Helper, citotoxic, B-cell, plasmática, ¿a cuál corresponde? Citotóxico. Citotóxico. CD8. Muy bien, por lo menos alguien responde. Ok, citotóxico. Las células T positivas, CD4 positivas, ¿a qué tipo de célula corresponde? Este, aquí abajo. Helper, doctor. Helper. Helper, bien, operadores. Estas de aquí, ¿qué serían? Que es, por ejemplo, T0 o CD3 positiva, por ejemplo, si pudiera ser y doble negativa, ¿a qué corresponde? Creo que más T0 más que CD3, digamos. O podría ser simplemente 4,8 sin ninguna T. ¿A qué corresponde estas? Por lógica, ¿qué correspondería? Hay 3 tipos de respuestas ahí. Los que tienen más chispa para responder me responderían de 3 formas. Por lógica, de hecho, inclusive. No necesitas ser para eso, en mi caso, especialista, tener un doctorado, no necesitas para ese tipo de respuestas, por si acaso. Ah. Jóvenes, por favor, han empezado bien, participan bien, háganlo, equivóquense, no me importa, pero respondan algo. Pueden, háganlo, por favor. Han demostrado que sí pueden responder muchas cosas. Mejor que otro grupo, sí, seguro, pero no es el consuelo, ¿no? Dependiendo de qué fuera el gate original, que sí, la población celular original que he visto, si fuera solo 4 y 8, estas que podrían ser células B, pueden ser células NK, ¿vale? O NKT, ¿vale? Cualquiera de las 3 poblaciones. Si fuera gate únicamente de células TCR positivas o C3 positivas, esas podrían ser las alfa beta, las gamma delta, porque las alfa beta pueden ser 8 o pueden ser 4, serían las alfa beta, ¿vale? Las gamma delta, perdón, las de inmunidad innata, ¿vale? Si fuera sobre el gate TCR, estas podrían ser, digamos, y dependiendo si es de médula ósea, precursores iniciales. Aquí ya sean precursores ya un poco definidos, más adelantados, entre comillas. Son 3 tipos de respuestas que podrían darme ustedes de acuerdo a su concepto biológico, sin necesidad de leer libros, ni tener doctorados en ese sentido, simplemente por lógica, ¿vale? Que a veces sí es importante. Aquí tenemos una visión general, aquí tenemos el DNA, por ejemplo, células vivas, entre comillas, células muertas, aquí tenemos los eritrocitos, los granulocitos, los linfocitos, de acuerdo al forward scatter y side scatter, ¿vale? Entonces tenemos ese tamaño de las células, ¿ok? Aquí tenemos otro, CD3, por ejemplo, célula T, aquí CD7, CD8, CD26, para ver qué expresan, aquí vemos los cuadrantes, aquí no vemos los porcentajes, pero con la máquina sí te puede dar, y luego se lo comparas con el hemograma y te da un porcentaje de células, no puede darte un número, y se puede hacer no solo en médula ósea, no solo en
en sangre periférica, se puede hacer en todo, hasta se hace para yardia, para incluso de calidad de esperma de animales. La citometría tiene mucha aplicación. Se puede hacer marcaje intracelular, que es dentro de la célula, y marcaje extracelular fuera de la célula. Vamos a ver un pequeño video. Para que ¿Se escucha cuando pongo el video? ¿Se escucha todo lo que ocurre? Sí, doctor. Sí, doctor. Vale, pero, chicos, están últimos días de clase, por favor. Vamos a ver seguro conmigo en posgrado o en otra época de la vida. Quiero recordarlos bien, entre comillas. Recordarlos bien qué significa trabajar. Más, yo estoy contento, tengo muchos estudiantes ahorita que son especialistas, otros con subespecialidad. Pucha, y te enorgullece eso, ¿no? Y algunos ya pasan con ellos clases, preguntas cosas, entre comillas. Eso ya han pasado un nivel. Quiero hacer lo mismo con ustedes, recordarlos de la universidad como buenos y verlos después también como excelencia afuera, ¿ok? Para eso tienen que estudiar. Les voy a dejar un poco en el video, unos 3 minutos, ¿ok? Está en inglés. No sé si hablan español. A ver, déjenme ver los subtítulos. Es que nunca me planteo si bien español. Bueno. Se entiende, es intuitivo. Flow cytometry is used to count and analyze the size, shape, and properties of individual cells within a heterogeneous population of cells. Flow cytometry data is extremely quantitative and can be analyzed in depth by specific flow cytometry software programs. Once a suspension of individual cells has been prepared for flow cytometry analysis from cells, tissues, or organisms, the prepared sample is placed on the flow cytometer. How does a flow cytometer analyze the size, shape, and properties of individual cells? A flow cytometer contains several key components, including the sample, fluidics that move the sample into the flow cytometer, lasers, optics which gather the light, detectors to sense the light, and a computer system to output the data into a form that can be analyzed by the researcher. Once a sample has been placed in the flow cytometer, the machine will suck up the sample, mix the sample into a stream of saline solution in the cytometer, and lead the cell suspension through a narrowing channel, causing the cells to form a single file line before the cells pass through the laser at the interrogation point. Each cell within the sample then moves across the laser beam, allowing each cell within the sample to be individually analyzed. As each cell passes through the laser beam will scatter in multiple directions. The flow cytometer detects light scattered in a forward manner, called forward scatter, and light scattered in a sideways manner, called side scatter. The amount of forward scattered light for each cell is detected by a detector on the far side of the cell from the laser. Forward scatter is proportional to the size of the cell. The detector converts the scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of forward scattered light. The computer converts these data into a histogram plot with the amount of forward scattered light on the x-axis and the number of cells on the y-axis. The amount of side scattered light is detected by a detector located perpendicular to the path of the laser beam. Side scatter is proportional to the shape and internal complexity of a cell. Just like with forward scattered light, the flow cytometer converts the detected side scattered light into a voltage pulse, which is directly proportional to the amount of side scattered light. Aquí vemos que el voltaje, por ejemplo, hace que las células tengan mayor o menor complejidad. Estas células simplemente son un núcleo, este es bilobulado, este tiene núcleo y gránulos, por lo tanto el voltaje es mayor en la expresión, entre comillas. Y ves en este caso, ¿no? El side scatter, el forward scatter, tamaño y complejidad, más complejo, menos complejo, más tamaño, menos tamaño. And side scatter data to date and complexity. In addition, y eso es lo que ves, ¿no? Por ejemplo, aquí tienes células ya granulocíticas, aquí tienes monocitos y aquí tienes linfocitos, por ejemplo. Un solo núcleo, menos complejo, más pequeño, un poquito más grande el núcleo, un poquito más complejo, y esto ya ni qué decir, los granulocitos tienen un montón de organelos, ¿no? the analysis of the forward and Y con colores después pones y puedes ver. This constraint of the flow cytometer can also hold antibodies or puedes poner anticuerpos con fluorocromos dentro de la célula o por fuera de la célula. Si pones dentro de la célula, tienes que hacer toda la célula está viva, marcas por fuera, pones un anticuerpo por fuera, luego esto lo vuelves rígido con formaldehído y luego haces huecos con saponina compuestos la saponina para hacer huecos, haces huecos porque es bien bilipídica, luego pones anticuerpos que ingresan aquí dentro. Ahorita es el marcaje negativo. ¿Qué ocurre eso? A fluorescence
about fluorescence are excited De by aquí the pasan las wavelength olas of y se laser detecta light. por los When the cell fotodetectores. passes, is directly En nuestro blocked país towards tenemos emitting light, and also quantified to detect light. It is citómetros, common por for ejemplo. flow cytometers to Los más modernos que tenemos en Bolivia son de 4 colores. Están llegando de 8 colores, me parece, en la caja. Bueno, yo utilizaba en mi época de 4 normal. Aquí no había hace 10 años ninguno de 4. Ahora ya hay unos 3. Luego utilizaba de 8 colores un Faxaria, que recién se llega a nuestro país. Yo lo había utilizado hace 8 años ya. Y olvídense, en 10 años llegará el de 12 o 16 colores, el LCD2, por ejemplo, que han mejorado. Yo utilizaba el LC2 hace 12 años aproximadamente. detect 2, 3, Un or equipo 4 que colors valía at a time. $500,000. Such data ¿Vale? furthers the powers of flow cytometry analysis by enabling the researcher to Hay cosas analyze que individual populations of cells within a heterogeneous mix of cells in the sample. ¿Se entendió lo de citometría de flujo, jóvenes? ¿Dudas, preguntas? Está más claro. Sí, Sí, doctor. está más claro, ¿eh? Sí, doctor. Es la ventaja de la virtualidad, digamos, que puedes ponerse un video. En clase igual poníamos videos, siempre uso la citometría en clase con todos los años, porque es una técnica muy básica que tienen que aprender, digamos. No es que sean inmunólogos ni lo saquemos, no, no. Lo que estamos llevando, por si acaso, es tan básico que es más básico imposible, digamos, ¿entiende, no? Deberíamos, de hecho, como digo, llevar medio año, un año, y allá sería diferente la situación, ¿no? Allá nos daríamos el lujo, ¿vale? Aquí tienes, por ejemplo, diferentes tipos de subpoblaciones en diferentes tipos de no tratado, tratado, con diferentes fármacos, y puedes ver todo esto que se lleva en los congresos generalmente. Y si ustedes van a algún congreso, revisan algún congreso, la mitad de los congresos que no sean quirúrgicos o mentales son de inmunología, todo prácticamente. Tienen que tener un concepto muy amplio de la inmunología para comprender esos conceptos, esas ideas, ¿se entiende? No es porque le demos más valor, sino simplemente tiene ese valor. Yo recuerdo que un docente decía, todas las asignaturas tienen el mismo valor. Sí, pero no tienen el mismo peso. Entonces, obviamente es un docente con mentalidad un poquito antigua, quizá clásica. No está mal en lo absoluto, su forma de pensar, pero no es la realidad, ¿vale? Aquí tenemos algunos otros aspectos sobre células, cómo están implicadas, cómo está con ciertas enfermedades y demás, como un mapa genético de aquel. Vamos a ver los anticuerpos monoclonales, cómo se producen. Los anticuerpos monoclonales fueron, no descubiertos, fueron una obra de Milstein y Kohler, uno argentino judío y el otro británico. Realmente César Milstein se fue a Inglaterra escapando de la dictadura porque era comunista, y eran los años 60, 70 de la dictadura dura argentina, y tuvo que emigrar, se fue a Inglaterra, ¿no? Entonces, entonces él es César Milstein, argentino de nacimiento, ¿vale? Químico, él ganó el premio Nobel en el 84 con Kohler, fanático de como buen argentino, ¿no? Que cocina y bebe vino, ¿no? Los argentinos, la parrilla no es para las mujeres en Argentina, es para los hombres. El día de parrilla los hombres hacen la parrilla, las mujeres se dedican a comer, digamos, estar atendidas, que eso es lo típico, ¿no? Igual en nuestro medio, ¿no? Tipo, la parrilla siempre es los chicos, nunca las hacen las mujeres. Él era de ese estilo de vida. Se fue porque conocía gente en Inglaterra, obviamente muy inteligente el señor, y llegó a hacer los hibridomas con Kohler, ¿vale? Y juntos descubrieron los anticuerpos, hicieron los anticuerpos monoclonales. Fue lo que cambió la historia de la medicina, desde el diagnóstico al tratamiento, y también cambió el panorama respecto a biotecnología. Actualmente no lo han patentado, y eso gracias a eso se ha podido, en este caso, descubrir muchos aspectos y amplificar un poco esto, ¿no? Los que son fanáticos, siempre digo, de la ciencia médica, pueden revisar la biografía de Kohler, ¿vale? Él nació en el 27 en Argentina y murió el 2012 en Cambridge, ¿vale? Inglaterra. Obviamente todos los premios Nobel, Husay, Ramón y Cajal de España, los premios de habla hispana, no han tenido los premios Nobel en sus países, no, lo han hecho en países grandes, en Inglaterra, en Estados Unidos, donde tienen todo el potencial para investigación, ¿vale? Es decir, que en nuestro medio se puede hacer es complejo, es muy difícil. Ni México ni Chile, que tienen gran tecnología,
están al nivel europeo o americano. No están, lamentablemente, están a 5 o 6 años, quizá Chile, y Chile y México, yo creo, más 5 a 6 años de los grandes países. Nosotros estamos a 10 años de Chile y de México, entonces imagínense, llevamos un retraso de 16 años en todo prácticamente, inclusive en formas de educación. Él es Milstein, ¿vale? No es ningunearnos, sino es que quiere llegar a ese nivel, ¿vale? Yo quiero llegar a ese nivel, entonces vamos, ver figuras como estas hacen que, vamos, que te inspire. Aquí tenemos un anticuerpo, un artículo 35 de anticuerpos monoclonales de César Milstein y Kohler, ¿vale? Como nació el 27 y demás, ¿no? Entonces, obviamente, son personalidades, ¿no? Nunca, no, yo lo vi simplemente ¿cómo se llama? En libros, nunca pude verlo. El único premio Nobel que conozco fue a Tonegawa, el único que vi en mi vida, después a nadie más. Y obviamente tenemos aquí toda su biografía, aquí están los dos que trabajaban en ese sistema, en la palabra HAT que utilizaban, en el medio de cultivo, ¿no? Cómo han hecho con cosas eléctricas, choques y demás, es como la clonación. Algo similar fue para esa época, en anticuerpos monoclonales. Las Magic Ballets que han abierto el mundo a todo esto, vamos, es una tecnología que ha cambiado todo. Manejar una célula y convertirla en inmortal para que produzca un solo anticuerpo y luego eso lo modifiques con el tiempo, por Dios, eso no lo hace cualquiera. Entonces aquí está el laboratorio donde empezó todo esto, ¿vale? Los cultivos que ocurrieron en el 75, los dos, profesor y estudiante y luego colaboradores. Vamos, esto es lo que se requiere obviamente para todo este punto, ¿no? Ellos son los que han hecho un fueguito de historia, digamos, de Milstein y Kohler. Personalidades bastante importantes, personas con escuela, con ejemplo, profesores de verdad, entre comillas, ¿no? En todo, en lo moral, en lo académico, etcétera. Entonces, obviamente, esto está hecho por el CNBio, o CNBio, ahora que se llama, de Vigo. Entonces, el CNBio es todo lo más grande de España de investigación, el CSIC también, por ejemplo. Entonces ahí van premios Nobel a dar charla, gente que publica en Nature, en Science, gente top que está ahí. Y bueno, siempre es, obviamente, estar en un país de afuera es como verlos ahí. El autor, digamos, de más capítulos de cardio está dando contigo la charla, digamos, vos tu profe, digamos. Entonces son cosas de esas que algún momento tienen que ser los jóvenes en su posgrado, por lo menos, ¿vale? Como inspiración, simplemente. Aquí está cómo se produce un anticuerpo monoclonal de la manera más sencilla, explicado como para niños, entre comillas. Tienes un ratón, este ratón tiene un hibridoma, se saca de células esplénicas, antes se hacía inoculación en el abdomen con el anticuerpo, con el antígeno que tú querías, ponías, por ejemplo, un componente, el CD15, digamos, le pones el CD15 al ratón. Como era extraño, diferente, él producía anticuerpos contra el CD15. Luego tienes células de mieloma, que son células tumorales, las fusionas en el medio HAT, etcétera, etcétera, y eso produce hibridomas. Aquí está el HAT. Y esas hibridomas haces que veas qué célula produce qué. Entonces producen las células anticuerpos, luego haces un cultivo de eso y ves qué célula produce ese anticuerpo. Se llama monoclonal porque esa célula produce solo un solo clon que produce ese anticuerpo específico contra esa sustancia. Luego eso lo llevas a cultivos. Y en los cultivos puedes tú ver hacia qué va. Vean que los platos, aquí están los plates, donde ves cuál es el específico, en esta comida. Pero esto más parece de supervivencia. Aquí ves cómo se cultivan las células para el cultivo y sacar anticuerpos, luego esos venderlos para diagnóstico, investigación o tratamiento. Aquí es cómo sacas el sobrenadante de cada uno de estos pocillos. En este caso están colocando este medio a cada pocillo. Sacas y pones a cada uno. Luego botas las puntas, luego pones a poner y demás. Aquí tienes diferentes condiciones de cultivo, ¿vale? Aquí puedes ver la placa, en este caso es para ver la parte de cultivo de células contra cáncer, por ejemplo. Aquí ves el tumor, qué marcador se expresa y puedes contra eso producir una célula. Aquí está hay otras diferentes técnicas ahora. Hay la parte de fago, las células B que tú pones un marcador, en este caso para que se haga el screening. Tienes un ratón transgénico que puedes modificar genéticamente al ratoncito y tener la especie. Tienes demostración de las células B con otros factores de transformación, por ejemplo, y otros tipos de moléculas en este sentido.
Entonces aquí tienes otro tipo de células que puedes utilizar, las citocinas y demás. Ahora, obviamente, esto se hace y se utiliza. Ahora, obviamente, los anticuerpos monoclonales también tenemos diferentes tipos. No todo fue en un principio ideal, todo funcionó excelente. No, hubo muchos tropiezos desde su inicio para la aplicación clínica. ¿Se puede ver el gráfico, por favor? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor. Vale. Aquí tenemos los anticuerpos respecto a lo que serían la forma FC y la forma FB, la cristalizable y la variable. Aquí tenemos los lugares de unión del antígeno con los CDRs y demás. Aquí tienes como es un anticuerpo, la FC, yo lo digo constante, la cristalizable obviamente. Aquí tienes las regiones variables, las cadenas ligeras y pesadas obviamente, y para que suene el antígeno, la parte epítope. Aquí tenemos diferentes isotipos, no isotipos, clases. La G, la M, la A, la E y la D. Y cada una tiene, bueno, cada una. La G tiene 4 isotipos, 1, 2, 3, 4. Esta es una sola. La A tiene 2 isotipos, la kappa lambda, la E un solo isotipo y la D un solo isotipo. Por lo tanto, hay 9 isotipos de acuerdo al dominio inmunoglobulina. ¿Vale? Aquí tienen las cadenas pesadas, puede ser capa holanda, capa holanda, capa holanda, capa holanda, ¿no? Los kilopares de base y demás. Aquí tienes un poco de tecnología de anticuerpos. Tienes, por ejemplo, anticuerpos, los normales, los clásicos de toda la vida, ¿vale? Tienes otras regiones únicamente FAB, los monoespecíficos FAB, tienes otras regiones, los biespecíficos contra 2 antígenos, los triespecíficos contra 3 antígenos. Aquí tienes un mini body, aquí tienes un diabody biespecífico, un diabody monoespecífico, solo la parte constante, variable aquí, y un monovalente IgG, vean, ya no es toda la cadena, sino es una mitad de todo prácticamente. ¿Vale? Aquí tenemos los diferentes de ingeniería de DNA y cadenas pesadas, tienes la clase de ratón, de humano, como hay el switch class en este caso para este tipo, los subtipos, los IgGs y las formas, ¿no? Solo FAB, eso es ingeniería por si acaso. Aquí tienes cómo ser nomenclatura y esto es lo importante. Hay anticuerpos que se producen solo en ratón. ¿Qué pasa si yo le pongo a mi paciente un anticuerpo de ratón para tratamiento? ¿Qué ocurriría? ¿Qué haría mi organismo? Por favor, respondan. A ver, está Andrés, o está Joselito, o está Daddy Yankee, y le pones anticuerpo de ratón a su cuerpo, le inyectas. ¿Qué va a hacer su cuerpo? ¿O qué va a hacer ese anticuerpo? Por ejemplo, pones anticuerpo anti-CD20, digamos, para que las células maduras B no funcionen o sean diana y sean eliminadas. ¿Qué va a hacer su organismo? ¿Qué va a hacer su cuerpo? ¿Nada? ¿O algo va a hacer? ¿Lo atacaría? Muy bien. ¿Por qué lo atacaría? Porque es una célula Extraño. Exacto. Esa fue la limitante inicial de los anticuerpos murinos. Porque tu cuerpo hace un anticuerpo y no va a tener función o va a ser mínima y de hecho va a tener más reacción adversa que nada. Luego a alguien se le ocurrió, dice, ¿y por qué no le ponemos al ratón genes de humano? Y se hicieron el quimérico. Todo esto es de ratón, perdón, todo esto es de humano y esto es de ratón. Solo la parte FAP es de ratón. ¿Qué haría tu cuerpo contra ese anticuerpo quimérico? ¿Lo atacaría o no? Tal vez no, doctor. Sí lo atacaría. ¿Por qué? Lo va a atacar en la parte variable, pero no en la constante. Entonces va a ser menos. ¿Ok? Luego, el humanizado ya tiene más de humano que de ratón. Y el completamente humano ya es todo de humano en el ratón. Por lo tanto, estas terapias, desde la quimérica hasta la humanizada y humana, son las que se utilizan ampliamente. En las quiméricas lo que tienes que hacer es aumentar las dosis, entre comillas. ¿Ok? Por lo tanto, sería un poquito más...
más adecuado, ¿no? En ese sentido. ¿Ok? Así, la terapia del del murino, del ratoncito, ha cambiado mucho a una terapia en este caso, quimérico, humanizado y humano. ¿Vale? Entonces, la perspectiva es amplia para anticuerpos monoclonales. Actualmente existen 80 anticuerpos en estudio monoclonales. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas, jóvenes, sobre el monoclonal antibody? Joven, nos ha quedado corto las clases de inmuno porque hay mucho de qué hablar. ¿Dudas, preguntas, jóvenes? No, doctor. Mañana tenemos nuestra última clase, entre comillas, conmigo. Si nos falta algo pendiente, hacemos el viernes también. Sé que este fin de semana es su parcial y el final me parece que en diciembre. Pues voy a revisar mañana recién los trabajos con ustedes para dar últimos detalles sobre el mapa inmunológico sobre todo. Luego voy a revisar el tema y darles indicaciones para la evolución que tienen que hacer a partir de mañana, no hoy día, no necesitan, mantener todo el fin de semana para entregar. Y con eso habíamos concluido conmigo la parte. Mañana revisamos un poco de CAR T-cells, que es importante que ustedes sepan. Vamos a ver algunos temas sobre, no hemos visto mucho de NET, por ejemplo, de los neutrófilos, hemos visto algunos videos que nos faltan, y algunos otros aspectos para completar. Después, en general, hemos hecho todo, ¿vale? Es importante. Vean, aquí es interesante esto, el sistema de citocina a nivel pulpar, a nivel dental. Hasta los dentistas llevan inmunología, entre comillas, que se dirías, pero sacan dientes, acabó. No, involucra esto. De hecho, el comer, por ejemplo, cosas duras en las personas ancianas hace que se genere TH17 y haya mayor resorción ósea. Y por eso van perdiendo más los dientes las personas ancianas. Quieren comer un poco más de cosas no tan duras, entre comillas. Ya es interesante todo esto de inmunología, vamos, es algo que puedes alucinar días, horas. Vamos, vivir de inmunología tampoco se puede vivir, por si acaso. Así que aquellos que quieran vivir de inmunología bien, no lo van a hacer. No hay mucho. Eres como más para investigar, digamos, puedes tratar, pero bueno, está implicado en todo, ¿vale? Así que tranquilidad. El tema de todo está implicado. Así que nos veríamos el día de mañana a las 8, por favor. Quizá nuestra última clase, dependiendo de cómo nos vaya y cómo avancemos. Y nada, mañana igual a las 9 terminamos lamentablemente porque tengo HCF. Ahora igual tengo reunión más tarde, así que nos vemos el día de mañana, jóvenes, ¿ok? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Por favor, Doctor. queden mal Muy bien, con doctor. respondan. Chao, chao. Hasta mañana, doctor. Doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Chao, chao. No, doctor.